El viento seco de San Bartolomé del Viento soplaba como si quisiera arrancar de raíz hasta los pocos matorrales que se atrevían a crecer junto al camino. El polvo se levantaba en remolinos bajos, pegándose a las paredes de adobe y a las ventanas pequeñas, donde las mujeres asomaban medio cuerpo para ver quién pasaba. Desde la loma más alta se divisaban las haciendas antiguas, con sus muros encalados y portones de madera pesada, marcando la distancia entre los que mandaban y los que obedecían. Las campanas de la iglesia, viejas y agrietadas, marcaban no solo la hora de las misas, sino también el ritmo de las deudas, de los castigos y de los rumores que circulaban como un rezo deformado. Nadie caminaba sin sentir la mirada invisible de los caciques, de sus capataces y del comisario, que parecía oírlo todo. En ese valle, la honra se usaba como moneda de cambio, y un murmullo bastaba para condenar a alguien al desprecio colectivo. Cada niña crecía aprendiendo que una palabra mal interpretada podía convertirla en pecadora ante los ojos del pueblo. En medio de ese paisaje reseco, el molino de granos de don Aurelio Montalvo se alzaba como un monstruo blanco a la orilla del río casi muerto. Era un edificio grande, de paredes gruesas, techos altos y ruedas metálicas que chirriaban al amanecer cuando comenzaba el trabajo. Allí llegaban campesinos de todas las veredas con sacos al hombro, esperanzados en recibir un pago que jamás alcanzaba para todo lo que debían. El molino no solo trituraba maíz y trigo, también molía dignidades, aplastaba la voluntad de quienes se atrasaban en los pagos y reforzaba el poder del hombre que lo dirigía. Las filas de gente se formaban en silencio, solo interrumpidas por la voz del mayordomo llamando por apellidos, como un juez leyendo sentencias. Quien debía, agachaba la cabeza. Quien sospechaba de injusticia, la callaba. Rosa Esteves caminaba por ese mismo camino de tierra cada vez que debía llevarle algo de comer a su padre en de herrería. Aunque últimamente esos trayectos se habían vuelto más lentos. Tenía el cabello recogido en una trenza sencilla y la mirada baja, como si se disculpara por existir. Sus manos, delgadas y agrietadas, guardaban la memoria de los cuadernos viejos en los que escribía a escondidas, cuando el trabajo de casa se lo permitía. La gente la conocía como la muchacha callada que escribe cosas raras. Y ese murmullo la seguía a cada esquina, mezclado con risitas contenidas. Rosa había aprendido a moverse sin hacer ruido, a pasar desapercibida, a no levantar sospechas. Pero, aunque el pueblo fingiera no verlo, cada vez que ella cruzaba la plaza, llevaba consigo un peso invisible, la deuda que su familia arrastraba desde hacía años con don Aurelio. Su padre, Julián Esteves, había sido un herrero fuerte, de espalda ancha y manos de fuego, capaz de moldear el hierro como si fuera barro, conocido en toda la región por sus cerraduras resistentes y sus rejas bien hechas. Durante un tiempo, pareció estar a salvo de la miseria que golpeaba a otros hogares. Sin embargo, la enfermedad le llegó sin aviso, primero como un cansancio extraño, luego como una tos interminable que lo doblaba en dos frente al yunque. Incapaz de mantener el ritmo de trabajo, empezó a retrasarse con los encargos, y los clientes, temerosos de quedar mal con el molino o con el comisario, comenzaron a buscar a otros. Cuando Julián finalmente acudió a don Aurelio a pedir un préstamo, ya era demasiado tarde para negociar desde una posición de fuerza. Fue recibido como un hombre que se arrastra, no como un artesano respetado. El préstamo llegó con sonrisas y frases suaves, pero con letras pequeñas que nadie en la casa Esteves pudo descifrar del todo. Rosa vio a su padre firmar con mano temblorosa, sudando, mientras el mayordomo acomodaba los papeles con una precisión fría. Su madre, Elena, permanecía a un lado, apretando un rosario entre los dedos, murmurando una oración para que Dios suavizara el corazón del patrón. Nadie más estaba presente, pero todos sabían, en San Bartolomé del Viento, las cosas importantes nunca permanecían mucho tiempo en secreto. Las cifras del préstamo, el interés abusivo, las fechas imposibles de cumplir, todo terminó convertido en tema de conversación disfrazado de preocupación. Pobres, pero algo habrán hecho, decían algunos. Uno no se mete en deudas con esa gente, y no puede pagar, remataban otros. En la pequeña casa de adobe donde vivían, las noches se volvieron más largas y densas. El aire en el interior olía a remedios caseros, a sopas aguadas y a metal oxidado, que parecía llorar en la herrería vacía. Julián tosía hasta el amanecer, y cada ataque le arrancaba un gesto de dolor a Elena, que intentaba disimularlo acomodando las sábanas o humedeciendo un paño para la frente. Rosa, sentada junto a una vela consumida hasta la mitad, escribía palabras que ni ella entendía del todo,
como si necesitara sacar de su pecho la angustia antes de que la asfixiara. En esos cuadernos viejos, recopilados de hojas que otros habían tirado, anotaba números, fechas, pedazos de frases escuchadas en la oficina del molino, cuando le tocaba acompañar a su padre. Sin saberlo, ya estaba entrenando el ojo que algún día la salvaría. La voz de don Aurelio Montalvo resonaba en el pueblo, incluso cuando él no estaba presente. Se decía que su sola opinión podía levantar o destruir una familia, otorgar empleo o condenar a la miseria. Era un hombre de figura imponente, con barriga de años de abundancia y manos que casi y nunca se manchaban de trabajo físico. Su barba recortada y su sombrero limpio contrastaban con las ropas gastadas de quienes hacían fila frente a su oficina. Cuando caminaba por la plaza, algunos hombres se quitaban el sombrero, otras personas fingían estar ocupadas para no cruzar su mirada, y las mujeres bajaban los ojos, con una mezcla de miedo y resignación. A él le gustaba ese efecto, lo alimentaba, lo confirmaba como el centro de gravedad de San Bartolomé del Viento. En la iglesia, el padre Ramiro hablaba cada domingo sobre humildad, obediencia y sacrificio, palabras que algunos escuchaban como consuelo y otros como cadena. Las bancas de madera crujían bajo el peso de las culpas y las preocupaciones, mientras la luz entraba en haces delgados que parecían no atreverse a iluminar del todo el rostro de los más poderosos. Rosa se sentaba siempre en la parte trasera, cerca de la puerta, con su cuaderno escondido bajo el chal. Allí, entre letanías y salmos, aprendió a mirar los detalles que otros pasaban por alto, las firmas en los libros parroquiales, las fechas de bautizos, los registros de matrimonios y decesos. El viejo sacerdote, cansado y necesitado de ayuda, alguna vez le permitió ordenar papeles, y ella, con una mezcla de respeto y curiosidad, comenzó a enamorarse del mundo silencioso de los documentos. Mientras tanto, la deuda crecía como una sombra que se estiraba con cada atardecer. Los intereses, que al principio parecían manejables, se multiplicaban con una lógica que nadie en la familia terminaba de entender. El mayordomo del molino se presentaba en la casa Esteves con una cortesía helada, dejando sobre la mesa recibos que parecían escritos en otro idioma. Rosa se esforzaba por leerlos, detenida en cada número, en cada sello, en cada firma parecida a un garabato elegante. Algo no cuadraba, pero no tenía pruebas ni palabras para explicarlo. Su padre, en cambio, solo veía columnas de cifras que lo aplastaban, y cada visita del emisario de don Aurelio le robaba un poco más de fuerza y orgullo. En el pueblo, las lenguas trabajaban más duro que los brazos. La situación de los Esteves comenzó a comentarse en las colas del pozo de agua, en los mercados, en los bancos de la plaza. Había quienes mostraban verdadera preocupación, pero lo hacían en voz baja, cuidando de no parecer demasiado solidarios con una familia que le debía al patrón. Otros, en cambio, aprovechaban para alimentar chismes, exageraban la cantidad de dinero prestado, inventaban escenas de súplica humillante, insinuaban que la familia había vivido por encima de sus posibilidades. Lo que nadie decía en voz alta, pero muchos pensaban, era que el interés de don Aurelio por la casa Esteves iba más allá del dinero. Sus miradas prolongadas hacia Rosa, sus comentarios ambiguos sobre muchachas que saben ser agradecidas, eran percibidos, aunque casi nadie se atreviera a nombrarlos. Rosa comenzó a sentir cómo la plaza se transformaba cada vez que ella pasaba. Antes, simplemente era la muchacha callada, que caminaba rápido con algún encargo. Ahora, sentía las miradas clavarse en su espalda, escuchaba frases cortadas cuando se acercaba y, sobre todo, notaba silencios pesados en el aire, como si las conversaciones se congelaran solo para observarla. Algunas mujeres la miraban con una mezcla de compasión y distancia, como si temieran contagiarse de su desgracia. Algunos hombres apartaban la vista, incómodos, mientras otros se permitían soltarse con comentarios insinuantes que pretendían ser bromas. En su pecho, la vergüenza crecía junto con una rabia sorda, todavía sin forma, que ella intentaba ahogar, escribiendo más y más en sus cuadernos. Elena, su madre, vivía dividida entre el miedo y la resignación. Por un lado, deseaba proteger a su hija de cualquier amenaza, pero por otro, conocía demasiado bien las reglas no escritas de San Bartolomé del Viento. Sabía que enfrentarse abiertamente a don Aurelio era como desafiar a la sequía, solo traía más sufrimiento. Por las noches, cuando Rosa se encerraba a escribir, Elena se quedaba junto al lecho de Julián, rezando en silencio, pidiendo un milagro que salvara no solo la salud de su marido, sino también la honra de su hija. A veces,
Cuando el cansancio la vencía, se le escapaban frases en voz alta, que no se fije en ella. Señor, que la deje en paz. Rosa alcanzó a oír esas súplicas más de una vez, y, aunque su madre creyera que estaba dormida, cada palabra se le clavaba como una espina nueva. El amanecer del día, en que todo cambiaría, llegó cargado de un silencio extraño, más pesado que otros. Rosa se despertó, antes incluso de que los gallos cantaran, sintiendo un presentimiento que le apretaba el estómago. Su padre había pasado la noche, respirando con dificultad, y su madre no se había movido del taburete junto al lecho. La vela que ardía en la repisa titilaba como si también estuviera agotada. Afuera, el aire frío parecía anunciar algún tipo de movimiento inminente. Cuando Rosa salió a buscar agua, notó que 2 hombres del molino estaban parados en la esquina, conversando en voz baja y mirando hacia su casa con descaro. Ese detalle, aunque pequeño, le provocó un escalofrío que la acompañó todo el camino hasta el pozo. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor recorriera el pueblo como una flecha encendida. Don Aurelio convocaría a la comunidad en la explanada del molino después del mediodía. Nadie sabía exactamente para qué, pero todos hablaban como si se tratara de un acontecimiento inevitable, casi ritual. Las mujeres se asomaban a las puertas, los hombres murmuraban entre sí en el mercado, y los niños corrían repetitivamente, anunciando cosas que ni entendían. Rosa escuchaba fragmentos de conversación mientras caminaba, y cada frase que alcanzaba su oído se sumaba a la angustia que la acosaba desde la madrugada. Sentía el corazón golpearle el pecho como si buscara escaparse antes de enfrentar la verdad. Cuando el mayordomo llegó a la casa Esteves, su presencia llenó la habitación antes de que siquiera hablara. Entró sin pedir permiso, con un sobre en la mano y una expresión que mezclaba satisfacción y falsa solemnidad. Elena se levantó de inmediato, intentando mantener la dignidad pese al miedo evidente en su rostro. Julián, recostado, miraba sin comprender del todo. Rosa, de pie cerca de la mesa, apretó el cuaderno contra su pecho como si pudiera protegerse con él. El mayordomo anunció, con voz hueca, que la deuda había superado un límite tolerable y que don Aurelio exigiría una resolución pública. La palabra pública cayó en el ambiente como un golpe. A medida que avanzaba la mañana, Rosa sentía que las paredes de su casa se estrechaban. Intentaba ayudar a su madre con las tareas, pero sus manos temblaban. Quiso hablar, preguntar, entender cómo habían llegado a esa situación, sin que nadie interviniera, sin que el pueblo mostrara algo más que murmullos cobardes. Pero Elena evitaba mirarla directamente, como si temiera que la verdad saliera de sus labios y se hiciera irreversible. Cada minuto que pasaba parecía empujarla hacia un abismo del que no sabía cómo salir. Sabía que sería llamada al molino, sabía que la gente la vería y sabría que su familia había caído, y lo que más la aterraba era que nadie, absolutamente nadie, la defendería. El camino al molino se llenó de personas que se desplazaban despacio, como si no quisieran admitir que tenían curiosidad, pero no lo suficiente para ausentarse. Era un desfile silencioso de rostros tensos, de miradas esquivas, de pasos que levantaban nubes de polvo que se quedaban suspendidas en el aire. Rosa y su madre caminaron al final, evitando cruzarse con ciertas miradas que buscaban una chispa de escándalo. Algunos cuchicheaban al verla, otros simplemente observaban, esperando el momento en que la vergüenza ajena se convirtiera en espectáculo. El sonido metálico de la rueda del molino girando marcaba el ritmo del avance, como si anunciara su propio juicio. La explanada del molino estaba repleta. Hombres, mujeres, ancianos y niños se congregaban alrededor del pequeño estrado improvisado, donde el comisario y los supervisores del molino se mantenían erguidos como estatuas. En el centro, sentado en una silla más alta que las demás, estaba don Aurelio Montalvo, con una expresión calculadamente serena. Sus botas limpias contrastaban con el polvo que cubría los zapatos del resto del pueblo. Cuando Rosa llegó con su madre, un murmullo recorrió la multitud, como si la presencia de la joven confirmara las peores sospechas. Ella sintió el peso de esas miradas como si le lanzaran piedras invisibles. Don Aurelio se puso de pie, levantando una mano para imponer silencio. Su voz grave resonó con la seguridad de quien está acostumbrado a dominar cada espacio que pisa. Comenzó hablando de responsabilidad, de deberes, de mantener el orden y la tradición, había protegido al pueblo por generaciones. Sus palabras estaban cargadas de paternalismo, adornadas con frases que pretendían disfrazar la injusticia de corrección moral. Cada vez que pronunciaba el apellido Esteves, lo hacía con un énfasis que contenía desprecio.
como si nombrarlos fuera un acto de caridad, cuando anunció que la familia Esteves había perdido el derecho a su vivienda por incumplimiento de pago. Un silencio espeso cubrió la explanada. Nadie respiró. Nadie se movió. Era como si todos esperaran la reacción de Rosa, como si buscaran en su rostro el reflejo de la tragedia que tanto deseaban comentar después. Don Aurelio giró ligeramente hacia ella, con una sonrisa apenas perceptible. Declaró que la joven trabajaría en el molino bajo su tutela hasta que la deuda fuera saldada. La frase quedó suspendida como un cuchillo. Las insinuaciones contenidas en esas palabras eran claras. Para todos, Rosa sintió el mundo derrumbarse, pero su cuerpo permaneció rígido. No lloró, no gritó, no se defendió. Solo sintió una punzada profunda en el pecho, cuando escuchó que algunos asistentes asentían con la cabeza, como si la medida fuera inevitable. Su madre intentó acercarse a ella, pero el comisario la detuvo con un gesto firme. La humillación era total. No solo les arrebataban la casa, sino también la dignidad, y lo hacían con el pueblo como testigos, silencioso, como juez que observa sin intervenir. Elena, incapaz de contenerse más, se cubrió el rostro con las manos para evitar que la vieran llorar. Nadie la consoló, nadie se acercó. Era como si el sufrimiento de esa familia fuera un espectáculo que debía seguir sus cursos, sin interrupciones. Rosa la miró, sintiendo una mezcla de culpabilidad y desgarro que no podía nombrar. Sabía que, a partir de ese instante, su vida ya no le pertenecía. Sabía también que don Aurelio había logrado exactamente lo que quería: convertirla en un ejemplo para los demás. Una advertencia viva de lo que sucede cuando alguien intenta cuestionar su poder. El mayordomo se acercó a Rosa con pasos firmes, llevando en la mano un documento que agitaba como si fuera un trofeo. Aquí consta el acuerdo, dijo con voz proyectada, asegurándose de que todos escucharan. Lo sostuvo frente a sus ojos, sin permitirle tocarlo, y comenzó a leer cláusulas inventadas, fechas que no coincidían y obligaciones que jamás habían sido explicadas a la familia. Cada palabra era una herida abierta. Un recordatorio de que el poder de don Aurelio no solo se ejercía con dinero, sino con la capacidad de manipular la verdad para convertirla en arma. Rosa, aunque paralizada, registraba cada frase en su memoria como tinta caliente quemándole la piel. Tras el anuncio, la multitud empezó a dispersarse con la lentitud de quien no quiere admitir que presenció una injusticia. Algunos murmuraban oraciones, otros evitaban mirar a Rosa directamente, avergonzados de haber sido testigos pasivos. El comisario, rígido como un poste, se limitó a recoger unas hojas y caminar hacia la oficina central del molino, comprobando que nadie lo detuviera para cuestionarlo. Las mujeres se alejaban en grupos pequeños, comentando en voz baja como si el dolor ajeno fuera una noticia fresca de mercado. Los hombres, en cambio, guardaban silencio, conscientes de que cualquier palabra mal dicha podría costarles el empleo. Rosa sintió que se quedaba sola, en medio de un desierto de miradas vacías. Don Aurelio se acercó lentamente a ella, como quien se deleita prolongando una escena que ha preparado con esmero. Le habló en voz baja, casi paternal, asegurándole que todo estaría bien, y ella se mostraba cooperativa. Le recordó que su familia dependía ahora de su buena conducta, y que un simple gesto suyo podía aliviar o agravar la situación de su padre enfermo. Era un tono suave, pero cargado de un veneno que solo quienes habían sufrido abusos podían reconocer. Rosa bajó la mirada, para evitar que él leyera el odio creciente que se escondía en su interior. Un odio que aún no sabía cómo transformar en fuerza. Esa misma tarde, Rosa fue obligada a empacar algunas de sus pertenencias. No le permitieron regresar a su casa a solas. 2 supervisores la acompañaron, vigilando cada movimiento que hacía como si temieran que escapara. Elena empacó sus ropas con manos temblorosas, tratando de no derrumbarse frente a los hombres que rondaban la habitación con insolencia. Julián, demasiado enfermo para levantarse, solo pudo llorar en silencio cuando su hija se inclinó para besarlo en la frente. La sensación de despedida era tan pesada que Rosa sintió que el aire se volvía irrespirable. Su madre le entregó un rosario y un cuaderno escondido entre sus faldas, susurrando que no olvidara quién era realmente. El traslado al molino fue un trayecto que Rosa recordaría toda su vida. Caminó detrás de los supervisores, sin poder mirar hacia atrás, sabiendo que su madre estaba de pie en la puerta, viéndola alejarse con una mezcla de impotencia y terror. El pueblo observaba desde las ventanas, como si presenciaran una procesión fúnebre. La humillación había terminado con la reunión pública. Ahora continuaba con cada paso que daba hacia su nuevo destino. En el camino, escuchó risas ahogadas,
comentarios maliciosos y susurros de compasión que no ayudaban en absoluto. Para muchos, ella ya no era Rosa Esteves, era la chica tomada por el patrón. El galpón donde debía vivir estaba ubicado en la parte trasera del molino, lejos de la vista de los visitantes y de los trabajadores que tenían algún rango. Era una construcción fría, con paredes húmedas y un olor constante a grano fermentado. Una cama angosta, una mesa de madera astillada y un pequeño baúl eran todo lo que había. Cuando cerraron la puerta detrás de ella, Rosa sintió que el encierro no solo era físico, sino también emocional. La oscuridad del lugar parecía tragarse cualquier esperanza de libertad. Aún así, colocó el cuaderno y el rosario sobre la mesa, buscando un pedazo de identidad en medio de la imposición. Las primeras horas en el molino fueron un castigo silencioso. Rosa intentó acomodarse mientras escuchaba las voces de los trabajadores que pasaban cerca del galpón, algunos riendo, otros cuchicheando sobre su llegada. El sonido metálico de las máquinas, mezclado con el golpeteo constante de los sacos de grano, creaba un ambiente opresivo que hacía que el tiempo pareciera inmóvil. La sensación de vigilancia era constante. Cualquier paso que daba, cualquier sonido que hacía, parecía llegar a oídos de los supervisores. Rosa sabía que no podía bajar la guardia, aunque por dentro sintiera que se rompía en mil pedazos. El mayordomo no tardó en presentarse para explicarle sus obligaciones. Habló con un tono autoritario, enumerando tareas que claramente excedían cualquier contrato justo: jornadas largas, limpieza de áreas pesadas, asistencia, mega de documentos, sin horario definido. También insinuó que don Aurelio podría requerir su presencia en momentos específicos. Una frase cargada de intenciones turbias que Rosa comprendió al instante. Aún así, mantuvo la cabeza erguida, aferrándose a la dignidad que aún conservaba, aunque el miedo le recorría las venas como un río helado. Esa noche, cuando finalmente quedó sola, tomó su cuaderno y lo abrió bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Escribió sin detenerse, llenando página tras página con lo que había vivido ese día. No era un relato, era una forma desesperada de sostener su mente, de evitar que el peso de la humillación la aplastara por completo. Entre líneas, empezó a notar un patrón: fechas que no coincidían, intereses que parecían duplicarse sin razón, firmas que recordaba de otros documentos en la iglesia. Aquel cuaderno, que muchos consideraban un pasatiempo inútil, se estaba convirtiendo en su refugio y en la semilla de algo que aún no podía imaginar. Al cerrar el cuaderno, sintió un temblor recorrer su cuerpo. No era solo miedo, era un despertar. Algo dentro de ella comenzaba a girar, como una rueda silenciosa que tomaba impulso. No sabía cómo, ni cuándo, ni si tendría fuerzas, pero una certeza se instaló en su pecho: no permitiría que su historia terminara allí, en ese galpón frío, bajo el control de un hombre que creía poseerlo todo. Los días siguientes se desarrollaron con una rutina rígida y sofocante. Rosa debía presentarse, antes del amanecer, en la zona de molienda, donde el aire era tan denso que parecía que cada respiración se convertía en polvo. Le asignaban las tareas más pesadas: cargar sacos, limpiar derrames, revisar inventarios en cuartos casi y sin ventilación. A veces, mientras trabajaba inclinada sobre las mesas repletas de papeles, sentía la mirada de los supervisores recorriendo su cuerpo como un juicio silencioso. Nadie le dirigía una palabra amable, y los pocos que parecían compadecerla se mantenían a distancia, temerosos de llamar la atención del mayordomo del mismo don Aurelio. Las noches tampoco le ofrecían descanso. El ruido constante del molino seguía resonando en su cabeza, incluso después de apagar la lámpara. Dormir era un acto fragmentado. Cerraba los ojos, pero el sonido metálico de una compuerta o el golpe de un saco a lo lejos la despertaban de inmediato. A veces escuchaba pisadas cerca de su puerta, murmuros masculinos que no podía identificar, risas breves que parecían celebrar su encierro. En esos momentos, abrazaba su cuaderno contra el pecho, aferrándose él como si fuera su única defensa contra un mundo que se empeñaba en despojarla de sí misma. En medio de esa hostilidad, Rosa descubrió que el trabajador silencioso del molino, Mateo, solía observarla desde la distancia, sin intenciones maliciosas. Era un joven de rostro curtido por el sol, manos fuertes y ojos atentos que parecían captar detalles invisibles para los demás. Aunque no hablaba mucho, su forma de moverse revelaba una vida acostumbrada a leer el campo y los rastros que otros pasaban por alto. Un día, mientras ella limpiaba una mesa cubierta de cartillas viejas, él se acercó y señaló un sello borroso en una esquina. «Ese no debería estar ahí», murmuró.
apenas audible. Fue la primera vez que alguien en el molino le ofrecía información en lugar de exigencias. Intrigada y hambrienta de cualquier cosa que pudiera devolverle un sentido de control, Rosa comenzó a observar los documentos con mayor atención. Notó que ciertos recibos tenían firmas idénticas, hasta en los temblores. Algo imposible en firmas hechas a mano. Otros contenían fechas que no se correspondían con las horas registradas en los horarios de molienda. Incluso los sellos tenían diferencias mínimas en la tinta, como si hubieran sido estampados por varias manos, pero siempre con la intención de producir confusión. Lo que antes le parecían simples papeles, ahora se convertía en un rompecabezas que desafiaba su mente. El mayordomo empezó a sospechar de sus largos silencios sobre los papeles. Una tarde, entró al cuarto de contabilidad, sin tocar la puerta, y la encontró revisando 2 documentos, con el ceño fruncido. Le arrebató las hojas de las manos, y la empujó con brusquedad contra la mesa, advirtiéndole que su labor era obedecer, no pensar. La amenaza no salió de su boca, pero sí de sus ojos, un mensaje claro de que cualquier intento de entender más de lo permitido tendría consecuencias. Aunque Rosa tembló por dentro, la chispa en su pecho se encendió más. Ese empujón no la debilitó, la confirmó. Esa misma noche, mientras organizaba mentalmente los fragmentos que había descubierto, escuchó un golpe suave en la ventana del galpón. Era Mateo, que había esperado a que todos durmieran para acercarse. Le entregó un pequeño manojo de papeles arrugados, que encontró quemados parcialmente cerca del incinerador. Querían deshacerse de esto, dijo con su voz baja habitual. Rosa encendió su lámpara y comenzó a examinar los restos. Aunque estaban dañados, las partes legibles mostraban cálculos de intereses imposibles y listas de deudores cuyas fechas no coincidían con los registros oficiales. Era la primera prueba real de que algo más oscuro sucedía en el molino. Con el paso de los días, Mateo empezó a acercarse más. No hablaban mucho, pero su presencia se convirtió en una especie de ancla para Rosa. Él no le ofrecía consuelo, sino algo más valioso: información. Sabía leer el movimiento de los capataces, la rutina del mayordomo, los momentos en que don Aurelio solía revisar documentos, los lugares donde se guardaban los recibos más antiguos. Juntos, aunque sin decirlo, comenzaron a formar una alianza silenciosa. Rosa anotaba cada hallazgo en su cuaderno, no como un desahogo, sino como un mapa hacia la verdad. A medida que su investigación clandestina avanzaba, también lo hacía la presión sobre ella. Don Aurelio la llamaba cada vez con más frecuencia a su oficina, donde la recibía con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Se acercaba demasiado, hablaba demasiado bajo, hacía preguntas que parecían inocentes pero que tenían la intención de desestabilizarla. En una ocasión, le ofreció un collar caro para embellecer su estancia, y cuando ella lo rechazó, él rió con suficiencia, insinuando que su orgullo no duraría mucho. Rosa salió temblando, pero con una certeza cada vez más firme. Ese hombre tenía miedo, y un hombre así solo temía una cosa: perder su poder. El ambiente en el molino comenzó a tornarse más tenso. Algunos trabajadores empezaron a notar que Rosa pasaba por áreas donde antes no se la veía. Otros sospechaban que el patrón tenía planes especiales para ella. Los rumores crecían, alimentados por miradas torcidas y comentarios que fingían compasión mientras difundían veneno. Pero Rosa ya no caminaba encorvada, aunque por dentro llevaba un huracán de miedo. Por fuera mantenía una calma que sorprendía a muchos. Su cuaderno, su mente y los ojos atentos de Mateo eran ahora sus armas más valiosas. Una madrugada, antes de que el sol asomara, Rosa se encontró con un recibo antiguo escondido entre 2 legajos de papeles recientes. Al compararlo con otros documentos del mismo tipo, notó diferencias tan claras que ni siquiera un ojo inexperto pasaría por alto. El mismo sello había sido alterado con un trazo adicional, y la firma parecía un intento torpe de imitar la original. Esa prueba, aunque pequeña, valía más que 1000 sospechas. Con el corazón latiendo fuerte, la guardó en su cuaderno, consciente de que estaba más cerca que nunca de descubrir la magnitud del fraude que atrapaba al pueblo entero. Las horas siguientes se volvieron un torbellino de cautela. Rosa sabía que cualquier movimiento en falso podía delatarla, pero también comprendía que ya estaba demasiado involucrada como para detenerse. La evidencia que había encontrado no solo confirmaba las sospechas que llevaba meses acumulando, también abría una puerta peligrosa hacia algo mucho más grande. Mientras cruzaba el pasillo estrecho rumbo al área de molienda, sentía como su respiración se aceleraba. Cada mirada de los trabajadores, cada sombra en las paredes agrietadas,
parecía observarla con mayor intensidad. Aún así, avanzó con paso firme, sosteniendo su cuaderno contra el pecho como si fuera un escudo invisible. Esa tarde, mientras revisaba un lote de documentos, escuchó que dos supervisores conversaban cerca de la puerta entreabierta. Sus voces, bajas pero tensas, mencionaban que don Aurelio había solicitado revisar personalmente algunas escrituras antiguas que estaban guardadas bajo llave. Uno de ellos insinuó que la muchacha rondaba demasiado cerca de papeles que no le correspondían. Rosa contuvo la respiración y se escondió detrás de un archivador, esperando que se marcharan. Cuando finalmente el lugar quedó en silencio, comprendió que el círculo se estrechaba. El patrón ya sospechaba que algo se movía fuera de su control. Esa noche, Mateo llegó al galpón con noticias que confirmaban sus temores. Le contó que vio al mayordomo rondando la zona de contabilidad más de lo habitual, revisando cajones y preguntando por movimientos que no estaban registrados. También mencionó que algunos trabajadores habían sido interrogados sobre sus rutinas, como si buscaran identificar quién se acercaba a los papeles viejos. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. En lugar de ello, abrió su cuaderno frente a Mateo y le mostró las pruebas que llevaba semanas recopilando. El joven observó las páginas con seriedad, comprendiendo la gravedad del asunto. Esto es grande, murmuró, con una mezcla de asombro y preocupación. En los días siguientes, Rosa y Mateo establecieron una estrategia callada para revisar áreas específicas del molino, sin llamar la atención. Él se encargaba de vigilar movimientos anormales en los pasillos y de distraer a los supervisores cuando ella necesitaba entrar en la oficina contable. Rosa, por su parte, se aseguraba de memorizar patrones, comparar documentos y registrar cada inconsistencia en su cuaderno. A medida que avanzaban, el rompecabezas se hacía más claro, una red de falsificaciones que afectaba no solo a su familia, sino a decenas de hogares que vivían sometidos por deudas inexistentes o infladas. Una noche particularmente silenciosa, Rosa encontró un libro de registros escondido detrás de un estante que llevaba años sin moverse. La capa de polvo que lo cubría era tan espesa que solo al abrirlo sintió el olor a papel viejo, mezclado con humedad. Sus ojos recorrieron las páginas con rapidez creciente. Allí estaban las firmas repetidas, los sellos adulterados y las fechas manipuladas. Cada línea revelaba una mentira construida con paciencia y premeditación. Sin embargo, lo más impactante era una carpeta adicional atada con cuerda, donde se encontraban documentos personales de las familias del valle, credenciales, escrituras, registros parroquiales. Era el verdadero tesoro de control de don Aurelio. El hallazgo confirmó lo que Rosa había temido desde el principio. Don Aurelio no solo manipulaba las deudas, sino también la identidad legal de los habitantes. Podía declarar insolvente a quien quisiera, inventar atrasos y exigir trabajos forzados. Su poder se basaba en el manejo de papeles que nadie más sabía interpretar. Rosa acarició las hojas con una mezcla de furia y determinación. Esa carpeta representaba el corazón del abuso que sometía al pueblo entero. Si lograba exponerla públicamente, destruiría el cimiento mismo del dominio del patrón. Pero obtener las pruebas no era suficiente. Había que protegerlas. Rosa sabía que mantener esos documentos en el galpón era demasiado arriesgado. Así que, con astucia y sigilo, comenzó a transcribir los datos más importantes en su cuaderno, utilizando un código que solo ella y Mateo entenderían. Cuando terminó, escondió las copias en diferentes puntos del molino, lugares donde nadie pensaría buscar, entre sacos rotos, dentro de cajas de clavos olvidadas, detrás de tablones sueltos. Cada escondite era una precaución para que, si uno era descubierto, las demás pruebas siguieran intactas. Mientras todo esto ocurría, la actitud de don Aurelio empezó a volverse más inestable. Rosa lo notaba en su manera de hablar, menos seguro, más brusco, más pendiente de cada movimiento. Un día, la llamó a su oficina y le exigió que le entregara cualquier documento que hubiera encontrado. Ella fingió ignorancia, sosteniendo su mirada con frialdad, algo que lo desconcertó por completo. Ese cambio en su comportamiento la fortaleció aún más. Por primera vez en su vida, Rosa sintió que desmontaba el poder de un hombre que jamás había sido desafiado. Las grietas empezaban a hacerse visibles. El miedo, sin embargo, también crecía. El mayordomo comenzó a seguirla más de cerca, apareciendo en lugares donde nunca antes se lo había visto. Algunos trabajadores se mostraban inquietos, como si temieran que algo grande estuviera a punto de estallar. Rosa lo sabía,
El molino entero parecía contener la respiración. Era como si el edificio, con sus paredes polvorientas y su maquinaria eterna, comprendiera que una verdad oculta estaba a punto de emerger con fuerza imparable. Y aunque Rosa temblaba por dentro, también sentía una energía nueva recorriendo sus venas. Aquella noche, sentada en su cama estrecha del galpón, Rosa abrió su cuaderno y observó las páginas llenas de números, sellos dibujados, comparaciones y anotaciones precisas. Era la historia de un crimen repetido durante años, escrito con manos humanas pero cargado de crueldad. Cerró los ojos y respiró hondo. No estaba sola. Tenía a Mateo, tenía la verdad y, sobre todo, tenía la sensación de que la justicia era posible, aunque el mundo que la rodeaba se negara a creerlo. El camino aún era largo, pero la rueda ya había empezado a girar. Rosa despertó antes del amanecer, con la sensación de que algo en el ambiente había cambiado. El molino, que normalmente rugía sin pausa, incluso durante la noche, estaba inusualmente silencioso. Una quietud tensa se aferraba a las paredes, como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. Se vistió rápido, guardó su cuaderno bajo la camisa y salió del galpón con pasos cautelosos. Al cruzar el patio, notó que algunos trabajadores se movían con prisa, intercambiando miradas nerviosas, como si temieran que cualquier palabra fuera escuchada por las paredes mismas. La luz tenue del alba revelaba sombras inquietas proyectándose sobre el suelo polvoriento. Mateo la esperaba en el rincón más alejado de la bodega. Sus ojos, siempre atentos, parecían más alertas que de costumbre. Sin necesidad de palabras, le indicó que lo siguiera entre montones de sacos y herramientas abandonadas, allí, donde la oscuridad era más densa. Le mostró una caja de madera que había encontrado oculta bajo una tarima vieja. Dentro había documentos recientes, apenas revisados, recibos manipulados, anotaciones sobre intereses inexistentes y un borrador de un contrato que llevaba el nombre de Rosa. Su cuerpo se tensó ante la visión de ese papel. Don Aurelio estaba preparando algo definitivo, mientras examinaba el contrato. Rosa sintió un golpe de furia que casi la desestabilizó. El borrador insinuaba una relación de tutela laboral que podría prolongarse indefinidamente, amparándose en códigos legales que solo el patrón y sus hombres conocían. Era evidente que él pretendía convertirla en una propiedad más del molino, despojándola incluso de la ilusión de un futuro. Mateo, al ver su respiración entrecortada, murmuró que debían actuar pronto, antes de que el documento se completara y se presentara como un hecho consumado ante la comunidad. La urgencia de la situación se volvió un peso que Rosa sintió directamente en el pecho. Esa misma tarde, el mayordomo la convocó a la oficina principal. El edificio olía a madera encerada y a papeles viejos, como si cada rincón guardara secretos que nunca debían salir a la luz. Don Aurelio estaba sentado detrás del escritorio, girando una pluma entre sus dedos gruesos. Cuando Rosa entró, él levantó la mirada con una calma que le produjo escalofríos. Intentó hablarle sobre el futuro, sobre oportunidades, sobre cuidar su bienestar, y cada palabra tenía el filo frío de una amenaza disfrazada de preocupación. Rosa permaneció en silencio, pero su postura rígida dejó claro que ya no era la muchacha sumisa que él creía dominar. Cuando la reunión terminó, Rosa salió con el corazón palpitante. Sentía que un hilo invisible la unía al patrón, tensándose más con cada paso que daba. Sin embargo, algo dentro de ella se fortalecía. Ya no temblaba como antes. Su rabia se había convertido en una brújula. Sabía que debía encontrar el momento exacto para exponerlo. Un instante donde la verdad no pudiera ser apagada por su voz poderosa ni silenciada por el comisario, el mayordomo. Ese momento tendría que llegar pronto, o todo su esfuerzo se perdería, y ella quedaría atrapada para siempre bajo la sombra del molino. Esa noche, mientras revisaba una vez más los documentos ocultos en su cuaderno, escuchó pasos apresurados acercándose al galpón. Pensó que era el mayordomo, pero cuando la puerta se abrió, vio a una joven campesina, hija de una vecina del pueblo, con los ojos llenos de lágrimas. Le confesó que su familia había recibido una notificación inesperada, otra deuda inflada, con intereses imposibles. Exactamente el mismo patrón que Rosa había identificado en otros casos. Aquello confirmó sus sospechas. El fraude era masivo. Ya no se trataba solo de su historia. Era la historia de un pueblo entero aplastado por el mismo monstruo. Rosa habló con la joven en susurros, pidiéndole que guardara silencio y que regresara a su casa, sin levantar sospechas. Después de cerrar la puerta, se quedó en la penumbra,
sintiendo el peso de esa nueva información. El molino no era solo un lugar de trabajo. Era una máquina de opresión que mantenía a todos bajo control, a través del miedo y los papeles. Si dejaba pasar más tiempo, más familias serían condenadas con la misma fórmula que intentaban usar contra ella. Esa noche, el miedo ya no dominó su mente, la determinación ocupó cada rincón de su cuerpo. A la mañana siguiente, Rosa buscó a Mateo entre las máquinas. Cuando por fin lo encontró, le mostró el nuevo recibo y el contrato incompleto que habían descubierto. Mateo frunció el ceño, comprendiendo que las cosas estaban llegando al límite. Le sugirió algo que Rosa había temido considerar: llevar las pruebas directamente a la iglesia, a manos del padre Ramiro. Aunque el sacerdote solía ser cuidadoso, conocía los registros parroquiales mejor que cualquiera. Si confirmaba las adulteraciones, tendrían un respaldo moral que el patrón no podría silenciar tan fácilmente. Rosa dudó, pero sabía que era el camino correcto. Esa tarde, aprovechando un momento de descanso, Rosa escapó por la parte trasera del molino, con los documentos escondidos bajo la ropa. Caminó rápido, sin mirar atrás, temiendo que en cualquier instante el mayordomo apareciera para detenerla. Cuando llegó al templo, sus pasos resonaron en el piso de madera con un eco que la estremeció. El padre Ramiro, sorprendido por su visita, la condujo a la sacristía. Allí, con manos temblorosas pero firmes, Rosa extendió los papeles sobre la mesa. El sacerdote los examinó con el ceño fruncido, comparando sellos y fechas, moviendo los labios en silencio. Minutos después, levantó la mirada con horror. Esto es grave, hija, murmuró finalmente, con voz quebrada. Rosa sintió que, por primera vez, alguien confirmaba lo que había visto desde el principio. El padre Ramiro pasó las manos por su rostro, como si necesitara limpiar el peso de lo que acababa de descubrir. Caminó por la sacristía en silencio, murmurando fragmentos de salmos, mientras volvía a revisar los documentos uno por uno. Rosa lo observaba con el corazón latiendo desbocado, temerosa de que él, como tantos otros, decidiera guardar silencio. Finalmente, el sacerdote se detuvo frente a ella, apoyó ambas manos sobre la mesa, dijo que esos registros falsificados no solo eran una falta moral, sino un delito grave que podía destruir la vida de decenas de familias. Sus ojos, habitualmente cansados, brillaban con una mezcla de indignación y responsabilidad. No podemos permanecer callados, afirmó con una fuerza que sorprendió a la propia Rosa. Sin embargo, el sacerdote también sabía que enfrentarse a don Aurelio, sin una estrategia clara, sería como enfrentarse a una tormenta desarmado. Le explicó que muchas autoridades locales estaban aliadas con el patrón, ya fuera por conveniencia o por miedo, y que cualquier paso que dieran debía hacerse frente a testigos y con el apoyo de la comunidad. La verdad debe presentarse, un momento donde nadie puede esconderla, dijo mientras asentía lentamente. Rosa comprendió entonces que su lucha estaba a punto de pasar de lo clandestino a lo público. Su respiración se aceleró, pero junto a su miedo crecía una sensación viva y palpitante. La justicia estaba al alcance. El padre Ramiro le pidió que regresara al molino antes de que alguien notara su ausencia. Prometió guardar los documentos más delicados en un compartimento secreto dentro de los archivos parroquiales, un lugar donde ni el comisario y el patrón se atreverían a buscar. Antes de despedirse, tomó las manos de Rosa y las apretó con firmeza, como si quisiera transmitirle un valor que ella necesitaba desesperadamente. Dios ve incluso lo que los hombres intentan sepultar bajo el polvo, murmuró. Esas palabras, simples pero profundas, le devolvieron una fuerza inesperada mientras salía por la puerta lateral de la iglesia. Rosa regresó al molino con pasos cautelosos, sintiendo que cada sombra podía ocultar a un vigilante, cada crujido podía ser un delator. Cuando atravesó la zona de molienda, notó que el mayordomo la miraba con una intensidad nueva, como si hubiera percibido un cambio en su comportamiento. Sus ojos pequeños y suspicaces la siguieron mientras caminaba hacia el galpón. Rosa mantuvo la expresión neutral, aunque por dentro su corazón era un torrente inquieto. Sabía que ahora estaba en peligro real. Don Aurelio no permitiría que su sistema de control se tambaleara sin reaccionar con violencia. Esa misma noche, Mateo la visitó nuevamente, esta vez con el rostro sombrío. Le contó que había escuchado a 2 supervisores hablar sobre una posible revisión total de los archivos del molino, ordenada directamente por don Aurelio. Era evidente que el patrón sospechaba que alguien había tocado documentos que no debía. Rosa sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Si encontraban las carpetas faltantes, o si detectaban cualquier signo de manipulación,
El castigo recaería sobre ella sin dudas. Aún así, cuando le contó a Mateo que el padre Ramiro estaba del lado de la verdad, el joven respiró profundamente, como si por fin, después de semanas, pudiera confiar en que no estaban solos. Pasaron los días con un ambiente cada vez más cargado. Rosa sentía que caminaba sobre una cuerda floja, atrapada entre la vigilancia constante y la necesidad urgente de seguir recopilando pruebas. El mayordomo se aparecía en lugares donde nunca antes lo había visto, detrás de los pilones de maíz, en los pasillos angostos que conectaban las bodegas, incluso cerca del comedor. Su presencia era un recordatorio constante de que el molino se estaba convirtiendo en una jaula. Aún así, Rosa continuaba anotando cada discrepancia que encontraba, con una meticulosidad que ya no solo nacía del miedo, sino también de la convicción absoluta de que era lo correcto. Finalmente, llegó el anuncio que cambiaría todo. La fiesta patronal del pueblo se celebraría en 2 días. Era un evento que congregaba a toda la comunidad en la plaza principal. Una ocasión donde incluso los poderosos dejaban ver sus rostros entre la multitud. Rosa y Mateo intercambiaron miradas cargadas de significado. Aquella era la oportunidad que esperaban. Un momento donde nadie podría ocultar la verdad ni desviar la atención. El sacerdote, al enterarse del plan, se comprometió a preparar documentos adicionales y a ofrecer su testimonio si fuera necesario. La verdad, pensó Rosa, necesitaba ser pronunciada frente al mismo pueblo que antes la había condenado con su silencio. La noche anterior a la fiesta, Rosa apenas pudo dormir. El galpón le parecía más oscuro que nunca, como si presintiera las sombras que se despegarían de las paredes si ella fracasaba. Abrazó su cuaderno contra el pecho y repasó mentalmente cada detalle: los sellos adulterados, las firmas repetidas, las fechas falsas, la carpeta secreta que el sacerdote guardaba en la iglesia. Si algo salía mal, don Aurelio podría hundirla para siempre. Pero si todo salía bien, no solo ella recuperaría su libertad, sino también las familias que habían sido aplastadas durante décadas por la ambición del patrón. Cuando el amanecer llegó, Rosa se levantó con los ojos cansados, pero con la mente firme. Ese día no temblaría. Ese día hablaría por todos los que nunca pudieron alzar la voz. Mientras se preparaba, escuchó la rueda del molino girar con su chirrido habitual. Pero por primera vez, ese sonido no la intimidó. Era como un recordatorio de lo que estaba a punto de enfrentar, y de lo que estaba decidida a derribar. En el fondo de su pecho, junto al miedo, algo más crecía, una valentía que jamás imaginó poseer. El día de la fiesta patronal amaneció con un aire inusualmente limpio, como si el cielo mismo se hubiera preparado para algo que estaba por suceder. Desde temprano, las campanas repicaron con una fuerza que hacía vibrar las ventanas de las casas. La plaza se llenó de puestos de comida. Niños corriendo con cintas de colores y mujeres acomodando mantones bordados que usaban solo en celebraciones importantes. Entre la multitud también había tensión. Las miradas se dirigían hacia el molino con frecuencia, como si todos esperaran la llegada del patrón para que la fiesta tuviera permiso de comenzar. Rosa, escondida entre los asistentes, observaba cada detalle, con el corazón palpitando en su garganta. La joven llevaba el cuaderno escondido bajo el chal y los documentos más importantes adheridos al forro de su falda. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. Sabía que, una vez se presentara públicamente, no habría vuelta atrás. Mateo se mantenía cerca, vigilando la plaza como un cazador atento, preparado para intervenir si algo salía mal. El padre Ramiro estaba frente a la iglesia, conversando con algunas mujeres del pueblo, pero sus ojos recorrían el lugar con una alerta silenciosa. Los tres sabían que ese día marcaría el fin de algo, o el fin de todos sus esfuerzos. Cuando don Aurelio apareció en la plaza, el murmullo colectivo se transformó en un silencio pesado. Vestía su mejor traje, con botas lustrosas y sombrero nuevo, caminando con la seguridad de un hombre que cree tener el mundo bajo su control. Saludó con gestos estudiados, estrechó manos y sonrió con su acostumbrada arrogancia. A su alrededor, el mayordomo y 2 supervisores actuaban como barrera, dispuestos a apartar a cualquiera que se acercara demasiado. Rosa observó al patrón desde la distancia y sintió un temblor recorrerle el cuerpo, pero no retrocedió. Ese era el hombre que había destruido la vida de su familia, y ese sería el hombre que caería frente a todos. La ceremonia inició con el discurso del comisario, quien habló sobre la importancia del trabajo y la tradición. Sus palabras sonaron huecas, especialmente para aquellos que cargaban deudas imposibles
o que habían sido víctimas silenciosas del molino. Cuando el comisario anunció que don Aurelio dirigiría unas palabras, la multitud se acomodó, algunos por respeto, otros por obligación. El patrón avanzó con paso solemne hasta el estrado y comenzó a hablar de honra, orden y sacrificio. Rosa sintió rabia hervir dentro de su pecho. ¿Con qué derecho hablaba de virtud un hombre que había construido su imperio sobre mentiras? Cuando don Aurelio hizo una pausa, Rosa dio un paso al frente, luego otro y otro. Al principio, nadie pareció notarla, pero cuando llegó al centro de la plaza, la gente comenzó a abrir espacio a su paso, como si una fuerza invisible empujara los cuerpos hacia los costados. El patrón la vio avanzar, y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego molestia, finalmente un destello claro de preocupación. Rosa subió al estrado, sin pedir permiso, y se colocó frente al micrófono improvisado. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando habló, salió firme, como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento. Yo tengo algo que decir, pronunció frente a la multitud. Un murmullo recorrió la plaza, y algunos intentaron llamar a los supervisores para que la bajaran, pero el padre Ramiro dio un paso adelante, levantando una mano. Su presencia bastó para generar duda en los que querían callarla. Rosa abrió su cuaderno y mostró la primera página, llena de anotaciones, sellos dibujados y comparaciones. Explicó, con palabras sencillas pero contundentes, cómo las deudas habían sido manipuladas. Mostró letras falsificadas, fechas modificadas, firmas duplicadas. Cada prueba era una flecha directa al corazón del sistema que don Aurelio había construido durante décadas. El patrón intentó interrumpirla. Se acercó al micrófono para desmentirla, llamándola ignorante y acusándola de inventar historias para justificar la incapacidad de su familia. Pero en ese momento, el padre Ramiro se colocó a su lado y alzó un documento antiguo, uno de los que Rosa había llevado a la iglesia. Esta firma no coincide con ninguna del registro parroquial, dijo con voz solemne. La plaza entera se quedó en silencio. El sacerdote, respetado, incluso por los más devotos del patrón, acababa de poner su palabra contra la de él. Mateo intervino después, ofreciendo los restos de papeles encontrados en el incinerador. Explicó cómo los había hallado y qué contenían. La multitud comenzó a cambiar de expresión. Lo que al inicio había sido incredulidad, se transformó en indignación, luego en rabia contenida. Los murmullos crecieron como un incendio. A mí también me inflaron la deuda, gritó un hombre desde el fondo. A mi hermano lo obligaron a trabajar gratis, exclamó otro. De pronto, la plaza no era una fiesta, era un juicio colectivo, donde los silenciados encontraban por fin su voz. Don Aurelio retrocedió un paso, luego otro. Intentó ordenar al comisario que detuviera el espectáculo, pero este, al ver el ánimo de la multitud, no se atrevió a obedecer. El patrón, por primera vez en su vida, parecía pequeño. Rosa lo observó con una calma que no sabía que tenía dentro. Aquel hombre, que había humillado a tantos sin temblar, ahora era acorralado por la verdad frente a todo el pueblo, y no había documento ni amenaza que pudiera salvarlo. El delegado local, que estaba presente para la ceremonia, tomó la palabra con voz tensa. Anunció que se abriría una investigación inmediata, que los archivos del molino serían confiscados. La multitud estalló en exclamaciones y comentarios encendidos. Rosa respiró hondo. Sentía el peso de años enteros de injusticias, rompiéndose como cadenas oxidadas. Por primera vez, la plaza no era un lugar de vergüenza para ella. Era el escenario donde había recuperado su nombre. Cuando la multitud comenzó a agolparse alrededor del estrado, Rosa sintió que el aire cambiaba por completo. Ya no era el mismo público que meses antes había mirado su humillación en silencio. Ahora eran rostros encendidos por la indignación, voces que reclamaban respuestas y manos que se levantaban señalando al hombre que durante tanto tiempo había gobernado con miedo. Don Aurelio, sudando bajo el sol ardiente, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban el terror de un animal acorralado. Cada acusación que surgía entre la gente lo hacía retroceder un poco más, como si la verdad misma lo empujara hacia el borde de una caída inevitable. El comisario, viendo el caos inminente, trató de ordenar silencio, pero la multitud lo ignoró. Algunos trabajadores, que habían sufrido castigos injustos, comenzaron a relatar sus historias en voz alta. Mujeres, que jamás se habían atrevido a hablar, mencionaron los abusos de poder que habían visto o padecido. Cada testimonio era como una piedra lanzada contra la fortaleza del patrón, derrumbando poco a poco la imagen intocable que había construido durante décadas. Rosa escuchaba todo con el corazón acelerado,
comprendiendo que su valentía había abierto una puerta que jamás volvería a cerrarse. El delegado local pidió que se escoltara a don Aurelio a la comisaría para iniciar la investigación formal. El patrón, al verse rodeado por hombres que ya no le debían obediencia ciega, perdió la voz. Intentó hablar, pero solo emitió sonidos entrecortados. Cuando dos agentes lo tomaron por los brazos, la multitud murmuró con un asombro que se mezclaba con satisfacción. No hubo violencia, porque no era necesaria. La vergüenza pública lo estaba destruyendo más que cualquier empujón. Rosa observó cómo el hombre que había humillado a tantos era llevado entre murmullos y miradas que ya no lo temían. En ese momento, Elena, la madre de Rosa, apareció entre la multitud. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo. Se abrió paso entre las personas hasta llegar al estrado, donde su hija permanecía en silencio, temblando por la intensidad del momento. Cuando se abrazaron, la plaza entera pareció contener la respiración. Elena acarició el rostro de Rosa como si quisiera borrar cada gota de dolor que la muchacha había cargado en los últimos meses. Sabía que eras fuerte, murmuró, y esas palabras, dichas frente a todos, fueron más poderosas que cualquier aplauso. Mateo también se acercó, manteniéndose a unos pasos de distancia, respetuoso, pero con una expresión de alivio profundo. Sus ojos reflejaban gratitud y admiración. Rosa lo miró y asintió levemente, reconociendo que sin él jamás habría llegado tan lejos. El padre Ramiro, aún sosteniendo los documentos que confirmaban el fraude, se unió al grupo y pronunció una breve oración por la justicia y por la dignidad recuperada del pueblo. La gente se unió en un momento de silencio que, lejos de ser opresivo, se sentía como un respiro colectivo después de años de miedo acumulado. Con el correr de los días, la investigación avanzó con rapidez. Los archivos confiscados revelaron una red de corrupción que llevaba décadas operando. Las familias que habían sido despojadas injustamente recuperaron sus tierras o se les perdonaron deudas inventadas. La herrería de Julián volvió a ser reconocida como un taller legítimo, y la comunidad, avergonzada por haber guardado silencio durante tanto tiempo, comenzó a ayudar a la familia Esteves con donaciones, reparaciones y visitas constantes. Aquellos que antes habían mirado a Rosa con desprecio, ahora la buscaban para agradecerle o pedirle perdón. La casa de los Esteves fue restaurada con la ayuda del pueblo. Elena colocó flores nuevas en la ventana, y Julián, aunque aún débil, retomó su trabajo poco a poco, esta vez sin la sombra de una deuda que lo atormentara. Rosa, por su parte, recibió una invitación del padre Ramiro para trabajar como asistente en la iglesia, ordenando archivos, revisando documentos antiguos y ayudando a mantener los registros del pueblo. Era un lugar donde su talento, una vez motivo de burla, ahora era valorado como una herramienta esencial para la comunidad. Aunque la paz regresó al valle, la figura de Rosa permaneció en el centro de las conversaciones, esta vez no como motivo de burla, sino como símbolo de resistencia. La gente la ve, y a pasar, y la saludaba con respeto genuino. Los niños dejaban de jugar por un instante para observarla con admiración. Las mujeres la buscaban para pedir consejo, y los hombres se quitaban el sombrero al cruzarla, no por obligación, sino por reconocimiento. La humillación que una vez la había marcado quedó enterrada bajo la fuerza de su propia voz. Una tarde, mientras Rosa revisaba un viejo libro parroquial, sintió que alguien se acercaba. Era Mateo. Con su expresión tranquila y su caminar sereno, se sentó a su lado, sin decir nada, y juntos observaron los rayos del sol entrar por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Rosa cerró el libro y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, su pecho no dolía, no temblaba, no se encogía. La libertad, pensó, tiene el olor del polvo, iluminado por la luz. Cuando salió a la plaza, al final del día, el viento cálido de San Bartolomé del Viento acarició su rostro. Miró el molino, en la distancia, ahora en manos de una administración provisional, y comprendió que todo había cambiado gracias a la decisión más difícil de su vida. Ya no era la muchacha callada que escribe en cuadernos viejos, ahora era Rosa Esteves, la joven que enfrentó al hombre más poderoso del valle, y lo venció.